Sean bienvenidos a otro nuevo video tutorial. Hoy tenemos aquí lo que es un Samsung Galaxy A20, al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. Este es otro método diferente que los anteriores. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar la eliminación de cuenta de este dispositivo. Primero que todo, le estamos dando el recorrido. Como puede ver, cuenta con un patrón y también cuenta con el correo de Gmail. Para poder entrar al dispositivo vamos a presionar los dos botones, volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo, hasta habilitar el talkback. Nos saldría la primera opción, le damos usar. Ahora nuevamente presionamos los dos botones, presionamos nuevamente y así podemos activar el talkback. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dibujamos una letra L hacia atrás, delante hacia atrás, le damos doble clic lo que es a la primera opción, le damos doble clic, seleccionamos doble clic, vamos a darle doble clic nuevamente ya que el táctil no funciona correctamente. Ahora le damos usar comando por voz, vamos a darle doble clic también, doble clic, doble clic, ahora sí, y decimos rápidamente asistente de Google. Cuando decimos asistente de Google se nos va a abrir esta opción y decimos YouTube, y se nos abriría YouTube. Ahora presionamos los dos botones, volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo, y desactivamos lo que es el talkback. Ya está listo, desactivado. Vamos a mirar. Nos vamos a la bolita, le damos ajuste, le damos acerca de, le damos donde dice YouTube, le damos a aceptar, le decimos que no. Y ahora vamos a escribir aquí Android TV, así como suena, Android TV. Y se nos va a salir esta opción, Android TV Cell TV. Seleccionamos esta opción y nos saldría esta que dice Davisel TV Cell. Seleccionamos esa. Ahora vamos a buscar lo que es Agent Shield. Si te sale la manzanita, puede que te desplace todos los iconos. Le damos en instalar, aceptar los términos. Le damos en instalar. Nos va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Agregamos la cuenta Samsung con la contraseña. Le damos siguiente. Le damos los términos, le damos en aceptar. Si te pide una verificación, lo puedes hacer por vía correo electrónico, o si agregaste tu número telefónico, lo vas a hacer por vía de mensaje de texto. Yo lo voy a hacer por vía de mensaje de texto, que es más rápido, que me llegue un código y agrego el código y listo. Vamos a darle realizado nuevamente. Listo. Ahora le damos aquí en la primera opción y ya comenzaría lo que es la instalación de la aplicación. Va a instalar la aplicación. Cuando termine de instalar le damos en abrir, le damos siguiente. Ahora aquí vamos a escribir lo que es un usuario. Si no sabes cómo crear este usuario, en la descripción de este video te dejo lo que es el video tutorial de crear el usuario. Agrega el usuario, volvemos a agregarlo ya que ha salido incorrecto, le damos siguiente, habilitamos esta opción, le damos en activar, siguiente, activamos lo que es Canos, vamos a activarlo, le damos los términos, le damos en aceptar. Le damos siguiente. Ahora nos vamos a lo que es administrador o manager. Ahora vamos a buscar lo que es configuración de Android. Con la letra C, configuración de Android, donde está una tuerquita. Vamos a buscar, vamos a devolvernos, configuración de Android, que está. Seleccionamos, le damos en acción. Le damos aquí borrar datos de la aplicación, le damos OK, le damos aquí forzado frenado, le damos OK, nos devolvemos. Ahora buscamos lo que con la letra S, los servicios de Google. Vamos a buscar lo que es los servicios de Google.
Buscamos los servicios de Google, aquí está, le damos clic, le damos en acciones, le damos aquí borrar datos de la aplicación. Si te deja hacer forzado frenado, lo haces y listo, se te va a reiniciar. Y ahora vamos a buscar con la letra A y la letra S, asistente de configuración Samsung, asistencia, configuración Samsung. Le damos clic, ahora le damos en acciones, borrar datos de la aplicación, ok, forzado frenado, le damos a la tercera, aquí, activas, la tercera opción, le damos en la primera y le damos en abrir, esperamos unos segundos que nos cargue esta opción. Ya aquí el dispositivo quedaría, vamos a darle siguiente. Ya aquí el dispositivo nos daría acceso, le damos en omitir, le damos en finalizar, nos daría acceso al dispositivo, ya eliminando la cuenta y el patrón que tenía anteriormente. Con este proceso quedaría totalmente eliminado, sin ninguna seguridad ni nada por el estilo. Ahora nos vamos a lo que es ajuste, nos vamos a la última opción y vamos a restablecerlo, que cuando ya reinicie quedaría de fábrica sin ninguna seguridad ni nada por el estilo. Suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo. Hasta